Pues en la clase pasada estábamos hablando un poco sobre lo que son las fuentes de información. ¿Qué representan las fuentes de información para el profesional del periodismo? Vamos a ver, alguien que me pueda refrescar la memoria. O para el oficio del periodismo. ¿Qué representan las fuentes de información para el oficio del periodismo? Vamos a ver, alguien por ahí que recuerde lo que hablamos. Mire, no me diga que usted tiene memoria corta, o que mejor dicho, ajá, Giovanni, cuéntame. Bueno, pues básicamente lo que me acuerdo de la clase anterior, lo que me acuerdo de la clase pasada era que sin la fuente nosotros básicamente, o el periodista es nada, porque eso es lo que nos da nuestra credibilidad. O sea, la gente viene a buscar la información a donde nosotros porque tenemos esas fuentes que nos proveen la información, y eso es lo que cuando nos preguntan de dónde sacamos esa información, pues tenemos que tener evidencia de dónde fue que lo sacamos. Por eso es que la fuente es sumamente importante. Muy bien, así que es vital para el oficio del periodismo. Las fuentes son vitales, como bien dice Giovanni, muchas gracias. Si nosotros no tenemos esa fuente de información, pues va a ser muy difícil hacer nuestro trabajo. Solange menciona por aquí que es más confiable una fuente de información que solo tener la palabra y testimonio del periodista, ¿verdad? Sí, de hecho, de eso se trata. El periodista acude a esa fuente para entonces pasar para adelante esa información. Jeremy nos comenta por acá que tienen un lugar de procedencia, ¿verdad? Que se sabe que la gente, nosotros como audiencia o su audiencia, va a reconocer de dónde viene esa información. Así que nosotros, ¿verdad? Como esa es nuestra materia prima, ¿verdad? Piense en la materia prima que usted utiliza para confeccionar el pan, ¿verdad? Necesita harina, ¿verdad? Una serie de cosas. Esa es la materia prima nuestra para poder construir la noticia, ¿verdad? Las fuentes de información, que son muchísimas y diversas. Así que la manera en que nosotros utilizamos esas fuentes es atribuyendo la información a la fuente. Eso es simple y llanamente para que la audiencia sepa quién está hablando o de dónde proviene esa información, ¿verdad? Que usted va a hacer en esa historia. Así que esa práctica es parte de lo que en periodismo se conoce como transparencia. El periodista debe ser lo más abierto posible en términos de las fuentes de información que está utilizando para componer sus historias, ¿verdad? Nosotros no le decimos a las personas qué es lo que tienen que creer o qué es lo que tienen que pensar, pero sí damos nombre, apellido, procedencia de esa información, y la gente entonces llega a sus propias conclusiones, ¿verdad? Ese es el trabajo. Así que la audiencia, cuando nosotros atribuimos la información, sabe que puede confiar en usted porque esas fuentes que usted está utilizando son fiables, ¿verdad? Yo recuerdo en el verano del 19, ¿verdad? Ya vamos para 2 años de ese evento. Una periodista, luego que salió todo, ¿verdad? Todo el escándalo, decía que venían unos arrestos con relación a ese chat, y que le habían dicho que habían agentes del FBI que habían volado a Puerto Rico para arrestar a gente de la administración antepasada, ¿verdad? Así que, pero de repente nunca se materializaron esos arrestos, ¿verdad? Y la gente, particularmente la gente del medio, los periodistas, empezaron a cuestionarse, oye, pero ¿qué le pasa a esta periodista que está diciendo unas cosas como que no hacen sentido, ¿verdad? Nunca mencionó la persona
quién era su fuente. Así que en ese caso, ¿cómo queda esta profesional de la información ante la audiencia y ante sus colegas? Si lo que ella decía que iba a pasar, nunca pasó. ¿Cómo queda? ¿Qué le pasa? Pues claro, muy bien, exactamente. Es decir, o como nunca dio la fuente, por eso es que hay que tener cuidado. Recuerden cuando hablábamos de los grados de cercanía de la persona, exacto, hacia ese hecho o hacia ese lugar de poder, ¿verdad? Esas esa periodista nunca dijo quién era su fuente o nunca citó a nadie. Si hubiese citado a alguien, si hubiese citado a alguien, entonces, ¿quién quedaba mal? Si hubiese nombrado a su fuente, la fuente, exactamente. Así que ahí es, ¿verdad? Que nosotros debemos, por eso es que nosotros debemos siempre citar, ¿verdad? Ser abiertos, ser transparentes con la manera en cómo nosotros recopilamos esa información. Eh, el, en el libro Be Credible, Kelly Benson dice, blame the message source, ¿verdad? Culpa a la fuente, not the messenger, no al mensajero. Y eso lo tenemos que tener bien claro. Usted tiene que estar súper seguro de que una fuente que usted no va a nombrar, ¿verdad? Que tiene una atribución con reserva, realmente le está dando buena información porque entonces se juega su reputación como periodista, ¿verdad? Así que fíjese que esa fuente de información pueden ser muchas cosas. Déjame prender el abanico un momentito porque me quedo. No sé. Vamos a estar compartiendo un espacio y de momento tengo el cuarto cerrado y me entró un calor horrible. Pero bueno, fíjense entonces que esas fuentes de información pueden salir de múltiples lugares o personas. Yo puedo hacer una entrevista y esa entrevista, ¿verdad? Esa persona es mi fuente de información. Puede ser una declaración que dé algún funcionario, pueden ser reportes, pero yo tengo que hacer una distinción entre lo que es una fuente primaria y una fuente secundaria. ¿Ah? Y fíjense que en el caso del periodismo, muchas veces podemos asimilarlo con un abogado que va a litigar en tribunal y ese abogado no puede citar necesariamente lo que se dijo en un medio de comunicación, él debe ir al archivo original, ¿verdad? Y nosotros en periodismo debemos hacer lo mismo, ¿verdad? Utilizar esas fuentes primarias, de nuevo, cuyo grado de cercanía a la información o a ese acontecimiento sea lo más cercano posible a que esa persona tenga el conocimiento sobre lo que ocurrió allí. ¿Ah? Así que esas fuentes primarias, toda persona que contribuya información a una historia, ya sea en persona o por videoconferencia o por teléfono o por correo electrónico o texto, que ese último pues no se recomienda tanto, pero ¿verdad? También se utiliza, se convierte en una fuente. ¿Okay? Así que esa fuente humana, la más creíble, es aquella que tiene la conexión directa con la información o con la situación. Y fíjese que aunque, vamos a eso ahora, Shirley Ann, que aunque la persona exprese una opinión, porque todos tenemos opiniones,
esa opinión puede contener hechos, puede contener distintas cosas. Charlie Ann me pregunta si las redes sociales pueden ser fuentes secundarias. Pues mira, muchas veces son fuentes secundarias, porque yo por ejemplo, vamos a darles un ejemplo. En el caso del COVID, el Departamento de Salud va a poner en su red social, estoy hablando del Departamento de Salud como fuente de información que está comunicando a través de una red social, ¿verdad? A lo mejor hace unas gráficas con la incidencia de COVID en Puerto Rico, ¿verdad? Pero la fuente de información no es la gráfica. La fuente de información es ese reporte diario, que de hecho lo vimos en algunas clases, hace algunas clases atrás, ese reporte diario, gracias Frankie por avisarme, ese reporte diario, reporte gubernamental que contiene esas estadísticas. No va a ser esa gráfica, ¿verdad? Eso es una fuente secundaria. Y de hecho, ¿verdad? Esa institución en la red social siempre tiene que poner de dónde sale esa información. Reporte, Departamento de Salud, día tal, la fecha tal. No es el origen de la información, ¿verdad? La fuente primaria es el origen de la información, ¿verdad? Y en las redes sociales no hay ese filtro, ¿verdad? No, cualquiera puede poner cualquier cosa. Gracias a Dios que en los últimos años en las redes, particularmente con todo lo que ocurrió durante las elecciones del 2020, pues las redes están levantando bandera diciendo, mire, esto no ha sido comprobado, ¿verdad? Este dato que está pasando esta persona no ha sido comprobado, ¿verdad? Tantas teorías que se han tejido con relación al COVID, por ejemplo, ¿verdad? Y las vacunas. Y oiga, usted puede tener la creencia que quiera en relación a las vacunas. Eso no, nadie debe obligarlo a que usted se vacune. Y usted debe buscar información, ¿verdad?, para vacunarse, pero bueno, yo he escuchado que si me pongo la vacuna, eso me están inyectando un chip, que si ahora que todo cambia al 5G, bueno, unas cosas fantásticas que no tienen una fuente o una persona con suficiente poder, autoridad para opinar sobre eso, ¿verdad? Que hablan falsamente, ¿verdad? Y la vacuna no es necesariamente que sea la panacea, ¿verdad? Esto, y los científicos lo han dicho, esto sobre la marcha que estamos viendo si esto va a funcionar, no sabemos si todos nos vamos a tener que poner esta vacuna de aquí hasta que pasemos a morir con el Señor todos los años, ¿verdad? Hasta que se erradique ese virus, como es el caso de la viruela, me parece, ¿verdad? Así que en ese sentido, ¿verdad? Yo tengo que estar bien claro como profesional del periodismo. Oiga, estoy hablando de profesional del periodismo. Yo tengo que trabajar con las fuentes primarias. ¿Okay? Yo puedo coger ideas de una fuente secundaria, me puede dar pistas, pero no me sirve para yo comprobarle a mi audiencia los hechos. ¿Me entienden? Así que esa fuente secundaria lo que hace es recopilar información de terceros. Y siempre y cuando yo reciba una información de un tercero, pues yo tengo que validarla. Eso es parte de ese ejercicio de verificación que tienen que hacer todos los periodistas cuando hacen su trabajo. ¿Okay? Así que mire, atribuir no es otra cosa que identificar la procedencia de la información. ¿Okay? Recuerde que esas fuentes tienen que ser creíbles.
deben ser preferiblemente más de una. Esa fuente, ¿verdad? De nuevo, tiene que tener conocimiento sobre el acontecimiento, sobre el hecho. Así que atribuir es simplemente decirle a la audiencia quién está hablando. ¿Quién está hablando? ¿Okay? Y esa atribución puede hacerse mediante una cita directa, que es exactamente palabra por palabra lo que esa fuente dijo. Y esas citas directas se ponen entre comillas. No se puede abusar de las citas directas. ¿Okay? Las citas directas se supone que añadan color a la historia, ¿verdad? Recuerde que usted está redactando una estructura bien rígida de noticias donde tiene que contestar unas preguntas particulares, pero también está narrando. Así que ahí hay cierto ejercicio literario donde usted está contando una historia. Muchas veces, pues usted va a ver que la noticia complementa las citas indirectas con las citas directas. ¿Okay? Yo no puedo estar, una cita directa no me va a ayudar a contar esa historia de forma coherente como yo la quiero construir. Yo necesito esa flexibilidad. ¿Okay? No sé si hay unos hechos que son harto conocidos. Cristóbal Colón llegó a Puerto Rico. Ok, Joshua, hoy hay un trabajo que vamos a hacer para punto. Bueno, pues entonces, ¿qué sucede? ¿Verdad? Esas citas indirectas, ¿verdad? Esas citas directas abonan, ¿verdad? A la precisión que debe tener el periodismo. El periodismo, cuando yo voy a reportar, debo ser lo más preciso y lo más exacto posible, ¿verdad? Para poder confirmar, particularmente cuando se trata de hechos controversiales. Las citas directas también me van a ayudar a discernir o a dar a conocer cuál es la actitud de la fuente de información. ¿Okay? ¿Cuál es la actitud de esa fuente de información, verdad? No es lo mismo que te digan, ¿verdad? Y esto es parte del lenguaje hablado. Que te digan algo molesto, ¿verdad? Que tú como periodista veas que esa persona se pone nerviosa, o esa persona se compunge, o esa persona realmente está visiblemente molesta por algo que ocurrió. Esas cosas nos van a ayudar también a darle color a esa fuente, ¿verdad? Nosotros lo estamos viendo todo el tiempo, particularmente en la parte audiovisual, pero no todas las noticias son audiovisuales, ¿verdad? Recordamos ese evento donde hace poco hubo un hecho de violencia machista, donde se asesinó a una joven, y no sé si era en el cuartel de la policía o en el tribunal, el asesino o el potencial asesino, ¿verdad? El sospechoso de haber asesinado, porque pues todo el mundo es inocente hasta que se dictamine lo contrario en un tribunal, y la mamá de ese asesino, ¿verdad? Se dijeron hasta te amo y todo. Una cosa bien extraña, no sé si usted recuerda ese hecho. Pues si yo hubiese sido periodista y yo hubiese estado cubriendo ese hecho, esa cita es importante, me da color, porque es algo raro, morboso, inaudito, y yo puedo describir ese incidente en mi redacción, ¿verdad? Aparte de verlo, ¿verdad? De escucharlo. Así que lo otro es que entonces esa cita indirecta, la cita indirecta, que es lo que más se va a utilizar, o también conocido como el parafraseo, debe reflejar exactamente lo que dijo esa persona, aunque no está escrito palabra por palabra. Y yo no puedo alterar lo que la persona dijo.
¿okay? No puedo alterar el sentido de lo que dijo. De nuevo, ahí está la transparencia. Aquí hay un ejemplo de una noticia que salió ayer sobre una persecución que hubo en el área oeste. La cita directa dice como sigue. Se inició una persecución en el barrio Maní de Mayagüez y terminó en el barrio Las Magas de Cabo Rojo. Era un Toyota Corolla blanco del 2015. Se entiende con 2 individuos, indicó la agente Natalie Guadalupe. Pues eso es una cita, esa es mi materia prima, pero yo puedo parafrasearlo, ¿verdad? Y quitar los excesos y redactar una oración coherente. La policía llevó a cabo una persecución esta mañana desde Mayagüez hasta Cabo Rojo contra 2 hombres a bordo de un auto blanco, ¿verdad? Y ahí estoy parafraseando esa información. Eso es un ejercicio que usted va a hacer constantemente. Cuando le toque entrevistar a alguien, usted tiene que estar muy pendiente a lo que esa persona dice, cómo lo dice, ¿verdad? Porque cómo lo dice puede añadir color a la historia. ¿Okay? Otra cosa bien importante para hacer el ejercicio que nos compete hoy. Yo le pasé un documento que se llama verbos. Y en ese documento están todos los verbos, porque parte de la atribución es lo que la persona dijo. Así que yo estoy en todo momento transmitiendo lo que esa persona dijo, lo que esa tercera persona, él, ella, ellos dijeron. ¿Okay? Así que yo no puedo abusar de ese verbo. El gobernador dijo, y más adelante dijo, y continuó diciendo, y dijo que dijo, no puedo. Así que igual pasa cuando yo voy a trabajar para un medio electrónico, que estoy trabajando un libreto. No puedo, yo necesito añadirle riqueza y vocabulario a eso que yo estoy escribiendo. Así que, dependiendo de cómo esa persona, ¿verdad? Dijo lo que dijo, pues usted va a utilizar distintos verbos que constaten esa expresión, ¿verdad? Puede ser aclaró, admitió, advirtió, afirmó, añadió, contestó, explicó, expresó, manifestó, reveló, señaló, ¿verdad? Ahí usted tiene muchísimas maneras, ¿verdad? Para decir que el gobernador dijo, la alcaldesa dijo, ¿verdad? La cantante XY dijo, ¿verdad? Señaló, reveló, ¿verdad? Así que ese documento que le paso es para que usted lo tenga a la mano cuando vaya a escribir, sea lo más, trate de sustituir, ¿verdad? Y utilizar sinónimos, cosa de que esa lectura para la audiencia sea más fácil. ¿Okay? Y por último, ¿verdad? Cuando estamos hablando de la atribución, de nuevo, esto se hace tanto en prensa escrita como en prensa o en medios tradicionales o redes sociales. Pero cuando yo estoy trabajando particularmente para prensa escrita y digital, que mi noticia va para una plataforma digital o va para prensa escrita, siempre debo recordar que la atribución ocurre en el pasado. ¿Okay? Ahora, si yo estuviese trabajando para broadcast, ¿verdad? Radio y televisión, donde estoy en el momento narrando lo que pasó, pues entonces esa atribución va a ocurrir en tiempo presente, porque lo estoy narrando al momento. Si yo tengo un live, por ejemplo, lo estoy pasando por la red social de su preferencia, pues entonces esa narración va a ocurrir en el presente. ¿Okay? Así que es bien importante que cuando usted narre, cuando escribamos, a menos que usted no esté trabajando para un medio de comunicación broadcast o transmitiendo en directo cuando ocurre ¿verdad? El hecho, pues entonces los hechos ocurren y se escriben en pasado. ¿Okay? Bueno,